Hola, en este video te enseñaré a codificar en Verilog un desplazador universal empleando la estrategia de descripción de hardware por comportamiento. El dispositivo que vamos a describir en esta ocasión tiene un bus de datos de 4 bits, tiene un bus de control de 2 bits que sirve para indicar las operaciones que el dispositivo realizará, tiene una entrada de despeje asíncrono, tiene el puerto de sincronización, el puerto de reloj, y tiene un puerto de salida de datos llamado A y también es de 4 bits. Bien, para comenzar la descripción de este dispositivo tenemos que definir la escala de tiempo con la que vamos a trabajar en nuestras simulaciones. Esta escala será la de siempre, 1 segundo y 100 milisegundos. Enseguida tenemos que describir los puertos de entrada y de salida de nuestro desplazador universal. Entonces vamos a declarar el desplazador universal empleando la palabra reservada module. Vamos a darle un nombre, vamos a darle por nombre Universal Shifter. Vamos a ponerle el nombre en inglés. Vale. Y dentro de los paréntesis vamos a escribir los puertos de entrada y salida de nuestro dispositivo. Primeramente, este módulo tiene un puerto de entrada de 4 bits. Vamos a llamarle D. Tiene un puerto de control de 2 bits que se llama M. Tiene una entrada de despeje asíncrona, se llama CLR por clear. ¿Qué más tiene? Tiene un puerto de sincronización, un puerto de entrada CLK, clock, por donde recibe la señal de reloj, y tiene un único puerto de salida de 4 bits llamado A. Es importante recalcar que cuando estamos describiendo hardware por comportamiento, tenemos que declarar los puertos de salida como registros para poder asignarles un valor dentro del bloque always. Y también hay que agregar la palabra reservada en module a nuestro código para delimitar las instrucciones que componen al desplazador universal. Una vez que he definido los puertos de entrada y de salida con base en un esquemita, yo necesito describir el funcionamiento. Vamos a describir el funcionamiento de este módulo por comportamiento. Así que necesitamos recurrir a nuestro bloque always. Este bloque va a ser sensible pues al flanco de subida, al flanco positivo de la señal de reloj o al flanco negativo de la señal de despeje CLR. Edge. Ahí estamos. Y vamos a delimitar las instrucciones del bloque always con begin y end. Enseguida vamos a preguntarnos lo siguiente con base en la tabla de funcionamiento. Aquí la presento. Este desplazador universal funciona de la siguiente manera. Si se presenta el flanco de bajada de la señal de despeje CLR clear y ese valor pues se mantiene en 0, entonces el estado de nuestro dispositivo permanecerá en 0, quedará restablecido. Ahora vamos a ver el efecto de los bits del modo M. Si los bits de modo valen 0 y se presenta el flanco de subida, no importa cuánto vale la entrada de datos, el estado se preserva, es decir, A obtiene A. Si los bits de modo valen 0,1, no importa cuánto vale la entrada de datos. Cuando se presente el flanco de subida, este dispositivo va a realizar un desplazamiento a la derecha.
Si los bits de modo valen 1 y 0, no importa cuánto vale la entrada de datos. Cuando se presente el flanco de subida, este dispositivo va a hacer un desplazamiento hacia la izquierda. Cuando la entrada de datos valga 1 y 1, aquí sí ya me importa el valor de la entrada de datos, vamos a subir que vale D minúscula. Entonces, cuando venga el flanco de subida, se va a efectuar una carga paralela. Los 4 bits que están presentes en la entrada de datos van a pasar a la salida de nuestro registro. Se va a efectuar una carga paralela. Bien, entonces cuando estoy describiendo circuitos secuenciales, dentro del bloque always solo voy a codificar aquello que produce cambios de estado. Toda instrucción que no produzca o toda regla que no produzca cambios de estado no es necesaria codificarla. Entonces, de cajón vamos a codificar la señal de despeje, clear. Si la señal de despeje vale 0, entonces el estado de nuestro dispositivo debe ser igual a 0. Debemos restablecer los 4 bits que integran este registro universal. Muy bien. Ahora vamos a poner atención en nuestra tabla de funcionamiento y vamos a observar que cuando modo vale 1, 2 o 3 ocurren cambios de estado. Entonces esas partes o esas reglas son las que voy a codificar. Entonces el siguiente caso sería si no, si el puerto de control M vale 1, entonces A va a obtener el valor de A, pero desplazado a la derecha, una unidad. Les presento el símbolo del desplazamiento. Este símbolo es heredado del lenguaje C y C++. Y lo que hace este operador, el operador de desplazamiento, es desplazar una unidad a la derecha. La siguiente condición que produce cambios en mi registro es cuando M vale 2. Si los bits de control valen 2, entonces mi dispositivo va a efectuar un desplazamiento de una unidad hacia la izquierda. Entonces vamos a agregar un comentario. Lo que acabamos de hacer es un desplazamiento, desplazar una unidad a la izquierda. Vamos súper bien. Si no me equivoco, la última condición que produce cambios de estado es la condición de que los bits de modo valgan 3, 1 y 1. Entonces vamos a agregar esa condición. Si no, si los bits de modo ambos son igual a 3, entonces se efectúa una carga paralela. Y eso es todo, hemos codificado el registro universal. Este registro universal de desplazamientos es de los más complicados. Ustedes pueden revisar la arquitectura y van a ver que pues no es tan sencilla. No obstante, cuando recurres a la descripción por comportamiento y comienzas a usar un bloque if que bien conoces de programación estructurada, entonces es demasiado sencillo codificar un registro tan complicado como este, muy sencillo. Entonces, recapitulando, lo único que tienen que hacer es tener su tabla de funcionamiento a la mano y codificar todo aquello que produzca cambios. Si hay por ahí condiciones que no producen cambios, esas no las tenemos en cuenta, solo codificamos las condiciones que producen cambios. Bien, ahora vamos a comprobar si nuestro código está libre de errores de sintaxis.
Para esto voy a invocar al compilador Verilog y le voy a pasar nuestro código fuente que se encuentra en el archivo Universal Shifter. El compilador no ha arrojado ningún mensaje, ningún error, por lo que podemos concluir que nuestro código está libre de errores de sintaxis. Después de la codificación de nuestro registro universal de desplazamiento, tenemos que escribir el código del banco de pruebas con el que comprobaremos que nuestro dispositivo simulado opera correctamente. El banco de pruebas que vamos a codificar en esta ocasión está basado en el diagrama de tiempo que se encuentra en la esquina inferior derecha del Visual Studio Code. En este diagrama de tiempo podemos observar las señales LK, la señal de reloj, clear, la señal de despeje, mode, la señal de modo que nos indica la operación que el registro va a realizar, la señal de datos, data, y la salida del registro A. Tanto A como data son señales de 4 bits. ¿Qué más tenemos por aquí? La señal de reloj no es más que una onda cuadrada que conmuta entre 0 y 1 y tiene un periodo de 2 segundos. La señal de despeje clear inicia en t igual a 0 con un valor de 1. En 2.6 segundos esta señal de clear presenta su flanco de bajada y a partir de ese evento yo esperaría que el estado de mi registro pasara de desconocido a 0. Mientras clear se mantenga en 0, el registro debe mantener ese valor de 0, tiene que estar restablecido pues, y es hasta que clear pasa a tomar el nivel lógico de 1 cuando puedo observar el efecto que tienen los bits de modo sobre el estado de mi desplazador universal. Los bits de modo comienzan en t igual a 0 con el valor de 0. En t igual a 4, que es cuando se libera el despeje asíncrono, estamos observando que con esos valores 0 y 0, yo debería preservar el estado de mi registro y entonces yo esperaría que ese 0 se mantuviera entre 4 y 6 segundos. Después, en 6 segundos, los bits de modo toman el valor de 3. 3, de acuerdo con la tabla de funcionamiento, implica una carga paralela, por lo tanto, en cuanto se presente el flanco de subida del segundo 7, yo esperaría que el 7 del bus de datos fuese cargado en el registro. Después tenemos que en t igual a 8 segundos, los bits de modo cambian a 2. De acuerdo con mi tabla de funcionamiento, un 2 corresponde a un desplazamiento a la izquierda. Desplazar una unidad a la izquierda es equivalente a multiplicar por 2. Entonces yo esperaría que cuando se efectúe el flanco de subida en el segundo 9, el estado de mi registro 7 sea multiplicado por 2 y obtenga el valor de 14. En t igual a 10 segundos, el bit de modo vale 3. 3, de acuerdo con mi tabla de funcionamiento, implica una carga paralela, por lo que yo esperaría que el 7 que se encuentra en la entrada de datos fuese cargado en mi registro universal de desplazamiento. Después, en t igual a 12, los bits de modo toman el valor de 1. Un 1 corresponde a un desplazamiento a la derecha, y desplazar una unidad a la derecha a algún número entero es equivalente al resultado que arroja la división entera del número entre 2. Entonces, yo esperaría que en t igual a 13 segundos, que es cuando se presenta el flanco de subida, el estado de mi registro pasara de 7 a 3, porque 7 entre 2 es igual a 3. ¿Qué más tenemos? Que en t igual a 14 segundos, los bits de modo toman el valor de 0. 0 significa preservar el estado. Entonces, yo esperaría que
cuando venga el flanco de subida del segundo 15, el estado 3 siga preservándose. Y la simulación terminaría con t igual a 16 segundos y justo este banco de pruebas, este test bench, es el que vamos a programar. Primero vamos a definir la escala de tiempo de nuestra simulación, timescale, 1 segundo y 100 milisegundos. Después vamos a incluir el archivo que contiene el módulo que voy a probar. Este archivo se llama universalshiffer.v. universalshiffer.v. Ahí está. Enseguida tengo que declarar mi test bench. Para eso voy a usar la palabra reservada módulo, module, y voy a escribir el nombre de mi banco de pruebas, test bench. Recordemos que los bancos de pruebas son módulos que no tienen puerto y que todo módulo se delimita con la palabra reservada en module. Enseguida voy a declarar los interruptores y los alambres que me van a permitir tanto generar las señales que van a ser suministradas al dispositivo que voy a evaluar, como digamos el alambre pues que me va a permitir leer el estado del registro. Entonces, de acuerdo con mi banco de pruebas, tengo que declarar un interruptor. Los interruptores se declaran como registros. Vamos a llamarles LK, que es la señal de reloj, clock, y la señal de despeje, clear, ambas son de un bit. Después tengo que declarar los bits de modo. Necesito 2 bits para poder controlar a mi desplazador universal. Vamos a llamarle a los interruptores modo. De acuerdo con mi diagrama de tiempo, tengo que declarar un interruptor reg de 4 bits, que en eso quedamos. 4 bits de 3 a 0, que se llame data, la entrada de datos. Y tengo que declarar un bus, un cable, que me permita leer el estado de mi registro de desplazamiento universal. Y a este bus le voy a llamar A. Y creo que ya quedó esto. Muy bien. Después de declarar los interruptores que generarán las señales que daré a la entrada de los puertos de mi desplazador universal y de declarar el bus que me va a permitir leer el estado de mi desplazador, voy a instanciar el módulo que voy a probar, el Universal Shiffer. Ok. Entonces, lo primero que tengo que hacer para instanciar un Universal Shiffer es poner una línea que me indique el tipo de módulo que voy a instanciar, un Universal Shiffer. Después a esta instancia le tengo que dar un nombre, vamos a llamarle uShiffer. uShiffer. Ahí está, un nombre genérico. Y después tengo que pasarle los interruptores y los alambres según corresponda, de acuerdo con el código que se muestra en el panel inferior de la izquierda. El Universal Shiffer primero te pide la señal de datos, esa la puedo obtener con el interruptor de datos. Después te pide el modo. Después te pide la señal de despeje, clear. Después la señal de sincronización, el reloj, clock. Y te pide un bus para poder leer el estado del registro. Y ahí está, ya tenemos nuestra instancia completa. Después tengo que codificar la generación automática de la señal del reloj. Tengo que agregar un retardo de un segundo. Ese segundo es igual a el periodo de la señal del reloj, que es la señal del reloj que estamos manejando tiene un periodo de 2. Entre 2, pues nos da un segundo. Entonces recuerden que el retardo que tengo que agregar para generar la señal del reloj es igual al periodo de dicha señal, de dicha onda cuadrada, sobre 2. Bien, y después tengo que incluir la instrucción CLK obtiene o es igual a CLK negada.
Con eso voy a lograr hacer que los valores o el valor que tiene SLK conmute de 0 a 1, de 0 a 1. Muy bien. Después de codificar la señal de reloj, tengo que codificar mi bloque initial. Vamos a delimitar ese bloque con las palabras reservadas begin y end. Me parece que todo va bien hasta aquí. Y todo bloque inicial debe de tener la instrucción .file para especificar el archivo que contendrá los resultados de la simulación del banco de pruebas. También debe de tener la instrucción .bars con los valores 0 y el nombre del banco de pruebas, que este es bench. Y el bloque initial debe terminar con la instrucción finish. Muy bien, vamos súper bien. Ahora voy a darle los valores iniciales a los interruptores según el diagrama de tiempo que presento en la esquina inferior derecha del Visual Studio Code. En principio, la señal de reloj toma un valor inicial de 0. La señal de despeje clear toma un valor inicial de 1. ¿Qué más tenemos? Los bits de modo toman un valor igual a 0 en decimal. Y los datos valen 7 decimal. Ok, eso ocurre al inicio. Después, 2.6 segundos más adelante, la señal de despeje clear toma el valor de 0. Esto produce el flanco de bajada que hará que mi registro pase del estado desconocido a el establecimiento 0. Después, el siguiente evento ocurre 1.4 segundos después y es que la señal clear toma el valor de 1. Vamos súper bien. 2 segundos después, los bits de control del modo, mode, si le pusimos mode, vamos a revisar, mode, si vamos bien, los bits de modo toman el valor de 3. 2 segundos después, los bits de modo toman el valor de 2. Para producir el desplazamiento hacia la izquierda, la multiplicación por 2. Y además, en ese instante, los datos toman el valor de 3. Después, 2 y 3, ahí está. 2 segundos después, los bits de modo toman el valor de 3 decimal para realizar una carga paralela de acuerdo con nuestra tabla de funcionamiento. Y los bits del puerto de datos toman el valor de 7 decimal. 3 y 7. 2 segundos después, como se muestra en el diagrama de tiempo, los bits de modo toman el valor de 1 y los bits del puerto de datos toman el valor de 3. Ahí está. 1 y 3, me equivoqué. 1 y 3. 2 segundos más adelante, los bits de modo toman el valor de 0 para preservar el estado y los bits de datos toman el valor de 7 y desde ese instante hasta el final de la simulación pasan 2 segundos. Si codificamos los eventos correctamente, tenemos que
obtener un 16 al sumar los retardos que hemos codificado dentro del bloque initial. Vamos a realizar esta operación, a realizar la suma. 2.6 más 1.4 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 8 y 2 son 10, y 10 y 6, pues 16. Parece que hasta aquí todo va bien. Ahora vamos a comprobar los valores iniciales. El reloj inicia en 0, clear inicia en 1, el bit de modo, los bits de modo valen 0 y los bits de datos valen 7. Ok. Pues parece que todo está bien. Parece que todo va bien. Y para comprobar que todo va bien, pues nos toca compilar el banco de pruebas. Para compilar el banco de pruebas vamos a invocar al compilador Iberilog. Vamos a darle un nombre a nuestro banco de pruebas, a nuestro simulador, perdón, vamos a llamarle simulator en inglés, y al compilador Iberilog le vamos a pasar por parámetro el nombre del archivo que contiene nuestro banco de pruebas. Si codificamos correctamente, entonces vamos a observar que el compilador no nos arrojó ningún error. Hagamos changuitos. Híjole. Parece que en la 28 tuvimos un error. Vamos a corregirlo rápidamente. Claro. La señal de despeje se llama clear. Guardamos. Volvemos a proceder con el proceso de compilación. Y listo. Ya no obtuvimos ningún error. Ahora vamos a ejecutar nuestro simulador. Y bien, parece que estamos listos para ejecutar nuestro visualizador de ondas GTK Wave. Vamos a hacerlo. Y lo que vamos a hacer es pasarle a este programa el archivo que contiene los resultados de la simulación, es decir, result.vcd. Pues venga, vamos a ver si efectivamente obtenemos el mismo diagrama temporal. Tengo mi banco de pruebas, ajusto mi tiempo de simulación, primero arrastro la señal de reloj. Noten cómo, gracias al bloque always, genero mi señal de reloj automáticamente sin necesidad de incluir eventos en el bloque initial. Después voy a mostrar la señal clear, ahí la tenemos. Vamos a colorear esta señal con azulito. Bien, después vamos a presentar la señal de modo. Ahí está, y vamos a colorearla con color índigo, porque no hay cian, que es el color que estoy usando en el bit de modo. Después vienen los bits de datos, estos vamos a colorearlos de amarillo. Y finalmente viene lo más interesante, que es la salida, el estado de mi desplazador universal. Entonces yo creo que en esta ocasión vamos como a cortar esto y vamos a chaparrar el Visual Studio para poder comparar nuestras señales. Ahí está. Bien, entonces nuestro registro, de acuerdo con el banco de pruebas, debe permanecer en el estado desconocido entre 0 y 2.6 segundos. Parece ser que así ocurre. Entre 0 y 2.6 segundos, como pueden ver en el Visual Studio Code, el registro de desplazamiento universal presenta el estado desconocido. Después viene el flanco de bajada de la señal de despeje, de la señal clear. Y justo en ese instante nuestro registro toma el valor de 0 porque se restableció, lo cual es correcto. Noten que en
t igual a 3 segundos, se presenta el flanco de subida del reloj. No obstante, la señal de despeje clear sigue valiendo 0, por lo que nuestro registro, nuestro desplazador universal debe seguir manteniendo el valor de 0 independientemente de lo que valgan los bits de modo. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, vamos a establecer nuestros resultados en decimal para que nuestra comparación sea más sencilla. Ahí lo tienen. ¿Qué más tenemos? Tenemos que en el segundo 7, nuestro registro de desplazamiento universal tiene que tomar el valor de 7, y así es. Después, en el segundo 9, debe tomar el valor de 14. Ese 14 resulta de la multiplicación por 2 del estado pasado, que era el 7, y parece que vamos bien hasta aquí. Después, ¿en dónde ocurre? En t igual a 11 segundos, que es cuando se presenta el flanco de subida de la señal de reloj, los bits de modo valen 3, y en ese momento tendríamos que observar una carga paralela, y parece que así es. Nuestro registro universal toma el valor del bus de datos. El siguiente flanco de reloj se produce en t igual a 13 segundos, y en ese momento nuestros bits de modo valen 1. Esto implica un desplazamiento hacia la derecha, una división entre 2, y efectivamente observo que mi registro de desplazamiento universal guarda el resultado de esa división entre 2. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el último flanco de subida ocurre en el segundo 15, de acuerdo con nuestro banco de pruebas, y en ese instante los bits de modo valen 0. Muy bien, un 0 de acuerdo con nuestra tabla de funcionamiento implica preservación del estado, y así está ocurriendo. El estado de nuestro registro universal de desplazamiento se está manteniendo, el 3 no está cambiando. Pues bien, ya terminamos la simulación. Les agradezco el que hayan visto este video. Hasta la próxima.